formación, esta enseñanza, esta palabra tuya que va a edificar nuestras vidas y que vamos a encontrar el camino correcto. Oh Espíritu Santo de Dios, bendice a su familia, bendice a su esposa Nelly, a sus hijos. Bendícelo a él, Señor. Sella con tu sangre poderosa todos sus bienes materiales, espirituales. Y te entregamos hoy, Señor, su vida, para que tú, Señor, lo cobijes en tu corazón amantísimo de Padre. Y hoy, Señor, queremos escucharte una vez más. Te alabamos y te bendecimos por la vida de Hugo, de nuestro hermanito Hugo Millones. Bendícelo, Señor, te alabamos y te damos gracias por él en esta noche bendita. Que todo lo que tú pongas en su corazón y abra sus labios para compartir tu palabra, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Siempre pidiéndole a los hermanos que apaguen su micrito, no se olviden. Es importante en estas redes. Gracias. Gracias, hermanos. Hoy día queremos traer el tema, es el cuerpo y la sangre de Cristo, presencia real del Señor. Nosotros vemos, este sí es una representación de la Eucaristía. La Eucaristía, Jesucristo es la Eucaristía, es el cuerpo y la sangre del Señor. Ese es el tema, es presencia real, porque sobre esto es un misterio que muchas veces nos lleva a la confusión. Y vamos a ver que a través de toda esta enseñanza, este tema que es propio del Espíritu Santo, porque nadie puede hablar de los misterios, nadie puede hablar del Espíritu Santo si no es el mismo Espíritu Santo de Dios. Dice que la vida espiritual se contrapone con la vida carnal, Gálatas capítulo 5. Entonces, cuando no estamos en el Espíritu Santo de Dios, no podemos entender las cosas del Espíritu. Entonces, actúa nuestra carne, nuestros razonamientos. Pero vamos a entrar a la palabra, al mensaje, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es Eucaristía. El cuerpo y la sangre de Cristo que nosotros celebramos, el Corpus Christi, ¿no? ¿Es presencia real de Jesús o es una mera representación? Vamos a ver. Vamos a ver primero, entremos a lo que verdaderamente nos dice el Señor, Jesús. Jesús en el capítulo 28, 20 de San Mateo nos dice: enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. O sea, nosotros tenemos que ser fervientes servidores de la palabra, tenemos que ser apóstoles de la palabra, tenemos que ser verdaderamente aquellos instrumentos guiados por el Espíritu Santo para llevar la palabra de Dios. La Eucaristía, hermano, es un mandato de Dios y esto es lo que nosotros tenemos que enseñar, y no enseñar una doctrina que es contraria a este mandato, porque si enseñáramos doctrinas contrarias a la de Cristo, estaríamos enseñando una doctrina falsa. Pero vamos a entrar, miren, yo quiero un poco, antes de entrar a lo que verdaderamente es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, quiero entrar desde el Génesis. A mí me gusta entrar desde el comienzo, ¿no? Y es porque el Espíritu Santo, yo les decía que en estos temas es verdaderamente el Espíritu de Dios el que te guía a hacer esto, porque el hombre simplemente se convierte en un instrumento. En Génesis, en el capítulo 14, Génesis 14, 18, escuchen, hermanos, de ahí vamos a ver quién es este personaje, Melquisedec, del cual habla también el apóstol San Pablo, pero también vamos a verlo en el tiempo de nuestro padre Abraham. Vamos a ver cómo aparece Melquisedec y cómo desaparece, cómo actúa él y qué cosa es lo que hace. Esto de acá es completamente extraordinario lo que pasa en el tiempo de Abraham. Génesis 14, 18, escuchemos.
Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Estamos hablando siglos atrás, antes de que llegue Jesús. Pero ya Melquisedec, rey de Salem, ahí vamos a ver quién verdaderamente es pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham, diciendo: Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya estamos viendo acciones prefiguradas de lo que verdaderamente es el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. O sea, estamos hablando de una Eucaristía prefigurada en el tiempo. ¿Y quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? San Pablo, ¿no?, lo relaciona como que es la figura de Cristo, el sacerdote eterno. Escuchemos lo que dice en Hebreos capítulo 7. Esto es sorprendente, esto es extraordinario, esto es maravilloso, la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a desmenuzar y comenzamos a encontrar tantos misterios, tantas cosas asombrosas y maravillosas. Ya Melquisedec dice, trajo pan y vino. Vamos a seguir. ¿Y quién es Melquisedec? No, es la figura de Cristo. Escuchemos lo que nos explica el apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 7, versículo 1. Dice, se sabe que Melquisedec, el rey de Salem, de la que hablábamos en Génesis, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes. Y Melquisedec bendijo a nuestro padre Abraham. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. Significa rey de justicia, y además rey de Salem y rey de paz. No se menciona, escuchen, del rey Melquisedec no se menciona ni su padre, ni su madre, aparece sin antepasados, tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, de Jesucristo, para siempre. Palabra de Dios. Este mensaje, hermano, es tan esclarecedor de quién es el que se presenta ahí. Cuando Jesús le preguntan, ¿no?, es que tú te crees antes de Abraham. Le dice, antes de Abraham yo soy. Es que en Jesús a veces tenemos así el razonamiento de creer que Jesús empieza su vida cuando nace de María. Ese es el nacimiento del hombre. Pero la existencia de Jesús es con el Padre en la eternidad. Y cuando llega al vientre de María, pues viene como Dios y nace como Dios. Por eso, naciendo de María, podemos decir que es verdadero hombre, y viniendo de Cristo es verdadero Dios. Por eso es que los judíos le decían, y tú no eres el hijo del carpintero y te haces Dios, igual que nuestro Dios. Blasfemia, decían. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a pensar y a razonar, no vas a entender las cosas de Dios, por la que las cosas de Dios se entienden por el discernimiento y la luz del Espíritu Santo de Dios. Aquí vemos cosas maravillosas para ir viendo. Ahora ya conocemos quién es Melquisedec, y él es el que trajo pan y vino. Ese es mi Jesús. Dice, ahí tienen la figura de Cristo. Dice, vamos a ir avanzando. Ahora, Mateo, en el capítulo 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, vamos a escuchar cómo entrega el pan que parte Jesús, el Señor, a sus discípulos. Dice, tomen y coman. Dice, tomando el pan, dice, esto es mi cuerpo, es mi cuerpo, es mi cuerpo. El pan que les da el pan, le dice, esto es mi cuerpo.
Eso es lo que la iglesia llama la transustanciación. El pan ya no es pan, sino es el cuerpo de Cristo. Seguimos escuchando. Después tomó una copa y dio gracias y se la pasó nuevamente a sus discípulos diciendo: beban todos de ella. El Señor nos invita a participar de la Eucaristía. Nos invita a participar de ese pan y de ese vino. Ahora nos dice el Señor: esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Mateo 26:2 dice: ustedes saben que la Pascua cae dentro de 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Pascua significa paso de la muerte a la vida, pero no es cualquier vida, sino a la vida eterna. Qué lindo es mi Señor cuando dice: a mí nadie me entrega, me quita la vida, yo la entrego por mi propia voluntad y tengo poder para retomarla porque Él es Dios. Vamos a seguir primero esta invitación de Melquisedec llevando pan y vino, y San Pablo explica que no sabe de dónde salió, pero llegó a ser rey, pero su nombre significa Rey de justicia y Rey de paz. Parece que está hablando de Dios. No se menciona ni su padre ni su madre. Creo que siguen hablando de Dios. Tampoco se encuentra un principio y el fin de su vida. Parece que siguen hablando de Dios. Y San Pablo dice: ahí tienen la figura de Cristo. Estamos hablando siglos atrás, antes de la llegada de Jesús el Señor. Y Jesús hoy día nos invita a comer el cuerpo y la sangre del Señor. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, cuando tome el pan y el vino. Vamos a seguir. En Lucas 22:19 es un poquito más enfático en la palabra del Señor. Dice: después Jesús tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio, diciendo nuevamente: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y el Señor nos invita a hacer esto en memoria de Él. Comer su cuerpo y beber su sangre. Seguimos. Yo les pregunto: ¿será esta la doctrina de Cristo? ¿O habrá sido inventada por el hermano Hugo? ¿O habrá copiado algo por ahí? No, esto es palabra del Señor. Palabras que salen de la boca de Dios. Que el pan ya no es pan, ahora es el cuerpo del Señor. Que el vino ya no es vino, ahora es la sangre del Señor. Y el Señor nos invita: hagan esto en memoria mía, háganlo siempre. Entonces, en Lucas 22:20 también nos dice: hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta es la alianza nueva, con mi sangre es sellada, que es derramada por ustedes. Hermanos, Jesús está presentando el vino, presenta el vino y dice: esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, porque ya hubo un primer pacto, una primera alianza con nuestro padre Abraham. Es un pacto de sangre, luego lo hizo con Moisés, nuevamente un pacto. Ahora viene a ser un pacto con su propia sangre el Señor. Entonces dice, muestra el cáliz donde está el vino, dice: este es el cáliz de mi sangre, este es el cáliz de la nueva alianza, dice el Señor, que es derramada por ustedes. Está hablando del vino y dice: mi sangre que es derramada por ustedes. ¿Dónde derramamos nosotros la sangre del Señor? Desde el huerto de Getsemaní, en que el Señor comienza a sudar gotas de sangre, experimenta el dolor más intenso que puede haber en un ser humano, hasta la cruz, desde la flagelación, desde los azotazos, todo lo que fue maltratado nuestro Señor, como lo explica Isaías, el Salmo 22, y tantas palabras de los profetas que vienen hablando, y los evangelios nos hablan y nos explican cómo es que el Señor entrega su vida, y esa sangre. Por eso es que San Pablo dice: nosotros hemos sido comprados a un precio muy alto por la sangre preciosísima de Jesucristo.
Ese Pedro le dice, la preciosísima sangre de Jesús. Y el Señor dice, esa sangre que ustedes han derramado, que derramarán esa sangre. Y hasta ahora seguimos a veces derramando la sangre del Señor, blasfemando y cambiando las doctrinas que es del Señor. Mira, en Jesús nos enseña y nos trae una nueva alianza. Jesús nos trae esta nueva doctrina que es la doctrina del amor, es la doctrina de la vida eterna. Él mismo se ofrece como mensajero de la vida eterna, Él mismo se ofrece como alimento de vida eterna. Vamos a ir caminando despacio. Ya Jesús, en la antigua alianza, vemos cómo con Moisés, ¿no?, ordenó por la sangre derramada en las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte, no pasara nada. Imagínense que un simple animal, no cualquier animal, sino un simple animal, tenga poder contra la muerte por orden de Dios. ¿Cuánto poder más tendrá el Cordero de Dios, que es Jesús, contra todo mal? Por eso es que Jesús, cuando muere, con su sangre compra todo. Todo lo ha comprado el Señor. Ha comprado tu vida, ha comprado tus pecados, ha comprado vida eterna para ti. Ha comprado todo el Señor. Hermano, entonces, ¿qué debemos hacer? Por eso existen los ministerios de sanación, por eso existen los ministerios de liberación, por eso existen los hermanos que predicamos, por eso existe la palabra de Dios, que sana, libera y salva. Ese es Jesús, ese es el Señor. Entonces, miren, la nueva alianza es un pacto que se hace, y en la sangre de Cristo hay un pacto, pero de vida eterna. Entonces, Jesucristo quiere que nazcan nuevos servidores, o un pueblo nuevo, pero que nazcan del corazón de Cristo Jesús. De ese corazón que brota la sangre y el agua. Entonces nosotros tenemos, esos son los sacramentos que brotan del corazón de Jesús. El agua, que es el bautismo, que nos hace hijos de Dios, que sale del corazón de Cristo. Y la sangre es la misma Eucaristía que nosotros comemos, de la cual Jesucristo nos invita a comer su cuerpo y a beber su sangre. Bendito y alabado sea Dios. Miren, San Pablo hace un reconocimiento de esta enseñanza, y San Pablo se refiere, ¿no?, como presencia real y verdadera. Ya San Pablo viene hablando desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11 sobre todo lo que es Eucaristía, pero se centra así exclusivamente en una parte que es muy así controversial, pero conforme es controversial, es una forma de darnos una luz verdadera de que ese pan es Cristo, y en esa sangre es la sangre, ese vino es la sangre del Señor. Escuchemos lo que dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 16. Dice San Pablo, la palabra de Dios nos dice así: la copa de bendición que bendecimos, pregunta, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, pregunta, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno, y todos participamos de ese mismo pan. Imagínense, está hablando del pan, y está hablando del cuerpo de Cristo, y todos participamos de ese mismo pan. Y Jesucristo nos dice, la palabra nos dice, que es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Ese es el pan. La iglesia es el pan. Jesucristo es el pan de vida. Hermanos, esto verdaderamente, esto es hermoso y precioso. Vamos a seguir, este es en el capítulo 10. En el capítulo 11, San Pablo es mucho más específico. Escucha lo que dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, 23. Le doy los versículos para que lo revisen y puedan constatar. Pensar que por ahí estamos inventando algo. Dice, y aquí podemos observar la tradición de la iglesia. La iglesia católica siempre se ha manifestado en la palabra de Dios
en la tradición de la iglesia y en el magisterio de la iglesia. Escucha lo que dice San Pablo. Aquí vamos a ver cómo se transmite la tradición a través de sus apóstoles. Dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Ahí paramos un momentito. Preguntamos: ¿San Pablo ha recibido algo del Señor? No lo ha recibido. Entonces, ¿por qué dice lo he recibido del Señor? ¿Por qué? Porque los apóstoles venían llevando esa Eucaristía. Es lo que se llama la sucesión apostólica, que se viene practicando desde los apóstoles hasta hoy día en nuestro Papa Francisco. Esa es la sucesión apostólica y es la que él dice: yo he recibido del Señor. No, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. San Pablo nos está transmitiendo aquello que en esa noche Jesús prácticamente instituye la Eucaristía y sella en su sangre a esos sacerdotes. El Señor Jesús, la noche en que es entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: mira, está hablando San Pablo y parece que es el mismo Cristo que está hablando. Dice 1 Corintios 11:24: la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, escuchen lo que dice San Pablo, fíjense bien, dice la palabra de Dios: cada vez que coman de este pan y beban de este vino, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Cuando nosotros participamos de este pan y este vino, hay una proclamación de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que 36 años después San Pablo sigue predicando y sigue haciendo esa Eucaristía. Esto se llama tradición de la iglesia. Esto se realiza en la misa. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Pablo explica la tradición que ha recibido y la transmite tal como se le enseñaron los apóstoles, sin conocer a Cristo, sin haber sido discípulo de Cristo. Qué lindo nuestro hermano San Pablo, que él no pasó por el discipulado como lo pasaron muchos de los que lo siguieron a Cristo, pero sí se convirtió en un apóstol por el encuentro personal que tuvo con Jesús. Con un solo encuentro que tuvo con el Señor le transformó completamente y lo hizo columna junto con Pedro de la iglesia. Las dos columnas en que se sostiene la iglesia en estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, y por eso es que nosotros celebramos su fiesta de San Pedro y San Pablo. Miren, la palabra de Dios dice: lo partió. Cuando reconoce que es pan, se convierte en el cuerpo del Señor y el vino en su sangre. Pero aquí hay algo que dice la palabra de Dios: comer indignamente el cuerpo y la sangre del Señor es reo de muerte. O sea, cuando comemos indignamente, somos reos de muerte. Vamos a ver cómo nos explica la palabra de Dios. 1 Corintios 11:27. Por tanto dice: el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer y beber de la copa. Es palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tengamos cuidado antes de comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, no vamos a ir a cualquier banquete. Es el banquete de vida eterna. Oye, qué lindo sería. Imagínense, yo siempre le digo: Señor,
que me tomes en gracia cuando yo te recibo esta comunión, y en ese momento pues, que me dé un paro cardíaco, ¿no? Y que en ese momento me lleve a esa promesa de Cristo, a esa vida eterna, que es un regalo de Dios. Y continúa la palabra de Dios diciendo, pero el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. ¿Por qué? Porque no reconoce el cuerpo. Hermanos, aquí creo que hay el desenlace de que verdaderamente la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi que nosotros le celebramos, es verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor, es la presencia real. Y dice San Pablo, el que bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Hermanos, es por eso que muchos que no reconocen el cuerpo y la sangre del Señor en esa Eucaristía, se van de la iglesia, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Hermano, dice, la palabra de Dios habla de esa verdad que el texto griego afirma como presencia real y verdadera, que el pan ya no es pan y que el vino ya no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Jesús el Señor. En el Evangelio, hermanos, de San Juan, en el capítulo 6, miren, en el capítulo 6, a veces cuando me encuentro con hermanos así, parados, ¿no? Yo les digo, los invito a leer esta palabra en el capítulo 6 de San Juan. Miren, Jesucristo el Señor más de 40 veces repite, yo soy el pan bajado del cielo. Un solo capítulo repite, yo soy el pan bajado del cielo. Yo soy el pan bajado del cielo. No, yo soy el pan de vida eterna. El que come de este pan vivirá para siempre. Hermanos, capítulo 6 de San Juan. Antes, el Señor primero como que hace una antesala. Leamos ese capítulo 6. Hace la multiplicación de los panes. Después de esto, Él comienza a presentarse como el pan de vida. Jesús en el capítulo 6, 51 dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Hermano, esta palabra, estamos viendo que Jesús, cuando da cuando se entrega a Él en la Eucaristía, pues no es a un pueblo santo, sino que Él lo dice, yo he venido por los pecadores, yo no he venido por justos, yo no he venido por los sanos, sino el Señor viene por 3 razones fundamentales: por los enfermos, por los atribulados por el demonio, son las palabras de Jesús, y para la salvación, por 3 razones fundamentales. Aparte que la palabra de Dios dice que por donde Él pasaba haciendo Él siempre el bien, sanando, liberando, expulsando demonios, multiplicando panes. Nosotros conocemos todos estos milagros de Jesús el Señor, ¿no? Pero tanto es que Jesús, podemos preguntarnos, pero puede decir, hermano Hugo, pero ¿por qué el Señor repitió 40 veces tanto? Si con una vez o ya 2 veces es suficiente. Y cuando nosotros nos dicen una vez, decimos, ya lo entendí. Te dicen 2 veces, ya me dijiste. Si te dicen 3, ya basta. Y te dicen 4, ya molesta. Y si son 5, pero el Señor repitió 40 veces, yo soy el pan bajado del cielo. Yo soy el pan de vida eterna. ¿Por qué el Señor, de verdad, parece como si fuera una persona necia? ¿Será esto Dios? Si Él es la sabiduría plena. Es que no, como decía Ezequiel, es que yo le decía, Señor, es que yo te envío esos cabezas duras, porque son una raza de rebeldes y desobedientes. Claro, porque a veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestro razonamiento y no entramos a la luz del discernimiento de la palabra de Dios.
Por eso es que cada uno hace su iglesia, pues. Para mí es más cómodo hacer mi iglesia porque ahí ya no tengo compromiso con nadie. Y en mi iglesia todos tienen que seguirme, pues, ¿no? Y el pastor Hugo. ¿Y Cristo? Creo que hay un silencio. Si Cristo está sobre todo, ¿quién soy yo para hacer una iglesia? Pero lo hace todo el mundo. En el mundo hay más de 100,000 iglesias. Y hay gente que estudia para ser pastor. ¿Por qué? Porque da buenos dividendos. Y nosotros, dice el Señor, lo que se te dio en gratuidad, dalo en gratuidad. Si no, voy a poner mi cuenta corriente acá. No. Miren, la palabra de Dios, Jesús repite tantas veces que en el versículo 6:54 también el Señor nos dice, en el 6:51, 6:52, 6:54, el Señor dice, ¿cómo puede? Ahora, mira, yo una vez estaba con alguien, conocía bastante la palabra de Dios, y comenzamos a hablar de la palabra, y él me dijo, bueno, un poco que me indignó cuando dijo, ni que fuéramos caníbales para comer el cuerpo de Cristo. Miren, Juan 6:52. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo vamos a comer la carne de Cristo? Es que cuando nosotros comenzamos a razonar, no podemos entender los misterios de Dios. No los vamos a entender con razonamientos humanos. Por más inteligente, o premios Grammy, o premios que te haya sacado. Entonces, por eso es que Jesús repetía, le dije, más de 40 veces. 6:54. El que come mi carne, mira, vuelve el Señor. El que come mi carne, parece que yo estuviera repitiendo el mismo versículo, ¿no? Pero es Jesús el que vuelve a repetir. Eso que estoy tomando unos cuantos. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Cuando decimos, hermano, ¿quieren irse al cielo? Sí. ¿Quieren que lo resucite el Señor? Vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay unos que dicen, yo sigo a Cristo, pero no a la iglesia. Cristo es la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Jesús, el Señor vuelve a insistir. Juan 6:55. Mira, el Señor anteriormente decía, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Entonces nosotros podemos ver como una situación así de una figura, como yo escucho siempre, a veces algunas personas que no son ni iglesia, no, sino a veces son congregaciones. Pero el Señor, como se llama en el griego koiné, Él habla en una palabra específica de comer, habla de masticar mi cuerpo. Creo que más claro no puede ser el Señor en el griego. Dice en Juan 6:55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. El que come mi sangre, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma de ese pan vivirá. Dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces yo me pregunto, ¿dónde encuentro ese pan? Es en Cristo. ¿Dónde se encuentra ese pan? Es en la Eucaristía. Entonces ahora estamos pasando en esta pandemia que se cerraron todos los locales y también se cerraron las iglesias, los templos, pero parece que ya se vuelven a abrir. Después vamos a hacer nosotros para ver cómo, si no podemos hacer un alimento sacramental, lo podemos hacer un alimento espiritual en oración. Vamos a seguir con esto. Después al final vamos a ver cómo es que podemos hacer también recibir el mismo cuerpo y la sangre del Señor espiritualmente. Dice que sacramentalmente tú lo recibes en un plato de oro, pero
espiritualmente lo recibes un plato de sangre, pero es el cuerpo y la sangre del Señor en los dos casos. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, y como la gente no le entendía, se alejaban de él. Este es el problema de que cuando no entendemos esta Eucaristía, la gente se va. Exactamente, no hay ninguna diferencia. Juan 6:60 dice, al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Y se fueron, y se iban. Entonces, versículo 61, estamos hablando del capítulo 6 de San Juan. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué será de ustedes cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay de ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes los que lo iban a entregar. Palabra de Dios. Un comercial para el Señor. Cuando dice la palabra de Dios, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo iban a entregar. Esto se llama omnisciencia. Y la omnisciencia solamente la tiene Dios. Y Jesús tiene esta omnisciencia. Entonces, acá no te dice que Jesús es Dios, pero intrínsecamente está hablando de que Jesús es Dios. Por eso, durante la palabra de Dios vamos a encontrar muchas veces, cuántas veces nos encontramos, como decía el Padre Luis Toro, tráiganme la lupa para enseñarles. Por supuesto, yo creo que tenemos que más bien poner los audífonos para escucharle al Señor, los audífonos espirituales. Dice en Juan, dice, ¿les desconcierta lo que les he dicho? El Espíritu es el que da vida y la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen desde el principio, porque el Señor lo sabía. Juan 6:66. A partir de ese entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Se fueron, le abandonaron al Señor. Miren, yo no les estoy hablando que los que le abandonan, y hay que aclarar algo. Los apóstoles de Jesús eran 12, pero los discípulos no eran 12. Los discípulos eran mucho más. Acuérdense que cuando Jesús los envía a la evangelización, manda a 72. No manda 12, 72. ¿Y cuántos más fueron? Y todos los que le seguían al Señor eran miles y miles. Entonces, cuando escuchan a Jesucristo decir, el Señor, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo soy el pan que ha bajado del cielo, lo miraban y dice, ¿y quién? ¿Y qué evangelio tan duro? ¿Y quién comerá su cuerpo del Señor? Es porque no tienen el Espíritu de Dios. Y sucede que en esa travesía, Jesús les preguntó a los 12, a sus apóstoles, porque se iba toda la gente y todos lo abandonaron. Los miles y miles le abandonaron al Señor. Y se voltea Jesús a sus apóstoles y les dice, ¿quieren marcharse también ustedes? Y Pedro, ese intrépido Pedro, el líder Pedro, se pone frente a todos los apóstoles del Señor como líder y le dice al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nosotros creemos que tú eres el enviado de Dios, que tú eres el pan bajado del cielo. Mira, Jesús le dice a toda esta gente que le seguía, le dice, vuestros padres, ¿no?, en el desierto comieron el maná. ¿Y qué le llamaban al maná? El pan que bajaba del cielo. Pero él cuando se presenta dice, yo soy el verdadero pan, porque el que comieron sus padres murieron, pero
el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, no morirá. Hermanos, dice que los que le seguían a Jesús eran como 5,000 hombres. Tú ves los grupos de oración, pueden haber 50 mujeres y por ahí 4, 5 o 6 varones. Imagínate, los que le seguían al Señor, 4, 5, 6 de cada grupo, hasta que se formen 5,000. ¿Cuántas mujeres serían? Pues sería el doble, el triple, o 5 o 10 veces más. O sea, estamos hablando que le seguían más de 50,000 personas, pero lo vamos a reducir a la mínima expresión. Vamos a poner 10,000 personas que le seguían al Señor, le abandonaron a Jesús. Lo abandonaron al Señor. Le abandonan y se quedan sus 12 apóstoles. A quien Jesús les pregunta, ¿ustedes también me van a abandonar? Y sale Pedro y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos que tú eres el Cristo. Nosotros creemos que tú eres el pan que ha bajado del cielo. Jesús está hablando que hay que comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida eterna. Que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Como ahora hay gente que con la Biblia en la mano no cree que Jesucristo verdaderamente es Dios. No cree que es Eucaristía. No creen y lo niegan con la Biblia en la mano. Y la gente veía. Entonces, el tiempo que vivió Jesús no difiere de nuestros tiempos. Imagínense, cuando Jesús contaba esa parábola, vayan por todos los lugares, ¿no? Invítenos al banquete. Primero dio una invitación directa, como decir, al pueblo de Dios. Y como no vinieron todos, dijo, a todos los que están, vengan. Es por esa razón, que cuando a veces el Señor nos invita a caminar en su presencia en la iglesia, unos acuden, mejor dicho, pocos acuden, y casi todo el mundo le abandona al Señor. Y nos metemos verdaderamente esa vida eterna. Pero como Dios es misericordioso, acordémonos de esa cruz. En la cruz el Señor, de esos 2 ladrones que eran unos criminales, ellos sí merecían morir. Ellos sí merecían toda condenación, que podríamos decir hasta el infierno. Pero una súplica confiada al corazón del Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios nos regala la salvación, nos regala una vida eterna. Es un regalo. Yo dije, podemos preguntarnos, ¿cuánto hizo esa persona? ¿Cómo habrá sido su vida? Quizás ni conoció la palabra de Dios, quizás nunca oró, quizás su vida fue todo el tiempo una pecaminosa, pero Dios nos espera hasta el final, hasta el día de tu muerte. La institución de la Santa Eucaristía en el capítulo 22, 19 dice, después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Luego tomó la copa y dijo, esta es mi sangre. Hermano, hagan esto, es la doctrina de Cristo. Yo quiero mostrarte un capítulo, un pasaje de la Biblia, donde para que veas cómo verdaderamente Jesús el Señor es Eucaristía. Cómo Jesús el Señor podemos nosotros testificar que es el verdadero pan bajado del cielo. La palabra de Dios en Lucas 24:30 dice, y mientras, o sea, ¿qué sucedía? Ya había muerto el Señor, ya lo habían sepultado, y dos discípulos eran discípulos de Jesús, ¿no? Iban camino a Emaús, y en el camino iban conversando los dos, y hablaban tantas cosas de la muerte del Señor, si era un buen hombre, si era el enviado de Dios, y comenzaban a hablar tantas cosas, si ha muerto, ¿no? Pero qué pena que murió. Y iban lamentándose por la muerte del Señor, porque no creían en la resurrección, porque a veces nos cuesta creer en los misterios de Dios. Y mientras estaban en la mesa, dice, en ese caminar, Jesús se les aparece. Hermanos, acá hay otro mensaje
que cuando nosotros comenzamos a hablar de Jesús, sin ni siquiera decirle, vamos a orar en el nombre de Jesús para que se presente, ni siquiera eso, sino como Dios es misericordioso, el solo, acuérdate, que el solo conversar en tu hogar de Jesús, el Señor ya está ahí. Y lo vamos a ver en la palabra, vamos a comprobar en la palabra, vamos a comprobar las promesas de Dios, la fidelidad, la presencia real del Señor. Vamos a comprobar que Él es el pan y el cuerpo y la sangre de Cristo. Él es Eucaristía. Dice, ya caminaba con ellos y mientras estaba en la mesa con ellos, escucha, está Jesús, lo invitan a que pase. Entra el Señor, dice, y cuando estaba en las mesas con ellos, tomó el pan. Escuche, Jesús en la mesa, pero no sabían quién era cuando Él caminaba con ellos. No lo reconocieron al Maestro, no lo habían reconocido a Jesús el Señor, que había resucitado. Y entra Jesús con ellos, como que diría el Señor, ay Dios mío, ay de pueblo que tengo, estos discípulos míos, estos son mis discípulos incrédulos. Le dice, tomó Jesús el pan, pronunció la bendición, escuchen lo que sucede acá, lo partió y se lo dio en ese momento a sus discípulos. En ese momento que lo partió y se lo dio, se le abrieron los ojos, dice la palabra de Dios, y lo reconocieron al Señor, pero Él inmediatamente desapareció. ¿Qué dijeron ellos? Entonces se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Como diciendo, qué tontos que hemos sido, le hemos tenido aquí al Señor. Hemos podido abrazarlo, hemos podido decirle, Señor, bendito sea tu muerte, alabada sea tu resurrección, se han cumplido tus promesas, Señor. Pero no tuvieron esa oportunidad porque no le reconocieron al Señor. Pero aquí viene la fresa de todo este tema. Cuando ellos estaban sentados a la mesa, Jesús toma el pan y cuando lo parte y se lo entrega y le reciben en sus manos los discípulos, lo reconocieron al Señor y Jesús desapareció. ¿Qué sucedió ahí? Hermanos, con el perdón, cuando Jesús les entrega el pan y ellos reciben el pan, lo reconocen a Jesús, Raboní, Maestro, mi Señor, y Jesús desapareció. Pero se quedan en la mano con el pan. No es un pan cualquiera, sino es el mismo Cristo que se queda con ellos para que coman su cuerpo. Y esa es la invitación que nos hace el Señor. Este es el momento culmen de que el mismo Cristo se presenta como pan y les invita a comer. Y en ese momento los discípulos ya pueden decir, ahora ya entendemos lo que nos decía Jesús cuando decía, yo soy el pan que ha bajado del cielo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Ahora tenemos el pan de vida, tenemos a Cristo en nuestras manos, podemos comer el cuerpo que nos da vida eterna. Gloria a Dios. Esto es gloria del Señor. Hermanos, en la misa repetimos esta doctrina que es un mandato de Cristo. Este es mi cuerpo, esto es mi sangre. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, Maranatana. Maranatana. Hermanos, preguntamos ahora, como que empezamos el tema y decimos, ¿es la Eucaristía presencia real de Jesús o es una simple representación? Creo que la respuesta te la ha dado el Señor en su palabra. Cuando San Pablo dice, no, por tanto el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. El que come el pan y bebe indignamente peca contra y bebe su propia condenación. Escucha, aquí viene por no reconocer el cuerpo. Escucha lo que dice acá, hermano. Yo quiero que pongas mucha atención en esto. Si esto fuera una mera representación, una simple representación, mira lo que dice la palabra de Dios cuando comemos indignamente. Dice, por esta razón, cuando comen, así, se puede decir,
indignamente el cuerpo del Señor. Dice, varios, versículo 30, varios están enfermos y débiles y muchos han muerto. No puede ser que un pan que representa a Jesús te pueda causar enfermedad hasta la muerte. Pero como hoy ya sabemos que Jesús es Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre, la presencia real, por eso que nosotros decimos, yo soy el pan de vida eterna, es el Señor. Ahora ya podemos decir que en el camino de Emaús el Señor nos ha dado una enseñanza. Vamos a ver las acciones prefiguradas. Nosotros ya hemos visto en Melquisedec, Rey de justicia, Rey de paz, que él bendice a Abraham, siendo Abraham el padre de las naciones, el padre de la fe. Abraham el que bendecía en el nombre de Dios, pero ahora es Melquisedec el que bendice. Yo te bendigo. Lo bendice como rey y Dios creador de los cielos y de la tierra. Y esa es la figura de Cristo. El maná, el que alimentó a los israelitas durante el desierto, podemos verlo en el Éxodo capítulo 16:4. Y al que Jesús se refiere explícitamente en su Eucaristía, el pan que comieron sus padres en el desierto, los que comieron ese pan que dijeron bajado del cielo, murieron. Pero yo soy el verdadero pan que ha bajado del cielo. El sacrificio de Melquisedec, capítulo 14, versículo 18. También podemos ver en Hebreos 7, capítulo 2. Capítulo 7. Podemos encontrar también el sacerdote de Alimelech, que le dijo a David, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. El pan, hermanos, que ellos consagraban en su mesa. Las profecías, dice en el libro de los Proverbios, dice, la sabiduría se edificó una casa de 7 columnas, los 7 sacramentos. Preparó una mesa y envió a sus criados. Dice, vengan, coman el pan y beban el vino que les he preparado. Hermanos, estamos hablando de siglos atrás. Estas son las acciones prefiguradas de la Eucaristía. Esta es una locura. Proverbios 9, del 1 al 5. La sabiduría constituye su casa y levanta las 7 columnas, ¿no? Sacrifica sus animales y prepara sus vinos porque está preparando su mesa. Hermanos, siempre vamos a ver una acción prefigurada, pero ya en el Nuevo Testamento el mismo Jesús proclama ser Eucaristía y San Pablo lo confirma. En el camino de Emaús volvemos a ver esta Santa Eucaristía. Hermanos, en Proverbios 9:5 dice, vengan a comer mi pan y a beber mi vino. Podemos encontrar todas estas acciones prefiguradas durante toda esta historia de Israel, en la historia del Nuevo Testamento, que somos nosotros, que estamos viviendo ya, y darle gracias a Dios por todo esto. Yo les decía, hermanos, y cuando ahorita que no podemos recibir sacramentalmente la Eucaristía, podemos también hacerlo espiritualmente. Podemos hacer una Eucaristía espiritual. Por supuesto, ¿qué podemos decir? Decir, yo creo que tú, Jesús, mi Señor, estás presente en el santísimo sacramento del altar. Pero ahora, como yo no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, que recíbelo como quieras. Y yo te recibo, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Y no permitas que yo me aparte de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la preciosísima sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, como expiación por nuestros pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por todas las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Podemos hacer, entonces dice, hermano, es muy larga. Pues sí, Señor, yo creo que tú estás en la Eucaristía sacramental.
pero ahora yo no te puedo recibir. Ven espiritualmente, yo te recibo, Jesús. Y te quedas ahí. O hazlo con tus propias palabras, creyendo que la Eucaristía es el sacramento de vida eterna y que tú le puedes recibir espiritualmente. Acuérdate de algo. Acuérdate que cuando tú comulgas, lo recibes a Jesús sacramentalmente. Pero cuando tú lo haces desde tu casa, de cualquier lugar, lo haces espiritualmente. Y los dos son válidos en esta pandemia. Entonces, yo les decía que cuando tú recibes el sacramento, recibes en un plato de oro. Pero espiritualmente lo recibes en un plato de plata. Pero los dos son cuerpo y sangre, sacramental y espiritualmente. Y es válido para recibir, porque a veces decimos, no estoy recibiendo la Eucaristía. Entonces Jesús decía, llegará el momento en que habrá una adoración en espíritu y en verdad. Entonces nosotros lo tenemos que recibir a ese Cristo espiritualmente, recibirlo, nuestros pecados igual, hacer esos actos de contrición permanentes para ser liberados de ese flagelo que nos hace daño, ¿no? Entonces vamos a ponernos en presencia del Señor para poder orar en esta hora que es la hora de la misericordia de Jesús. A donde tú estés, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a presentarnos ante Jesús tal como somos, así como somos. No te aumentes ni te quites nada, porque el Señor dice en su palabra que ha venido a rescatar lo que estaba perdido. El Señor ha venido a rescatar lo que estaba perdido. Guarda ese silencio para Dios y preséntate como has venido, como tú eres. Como tú eres. Porque Dios está traspasando con su mirada tu corazón y está viendo tu arrepentimiento. Y como Él es misericordioso, antes de que tú le pidas perdón, Él ya te está perdonando, porque sabe que le clamarás misericordia. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Que tu corazón grite muy fuerte: Jesús, ten compasión de mí. Recuerda que el Señor siempre va a volver su mirada cuando tu corazón clama. Cuando tu corazón es confiado y abandonado a Él, y escucharás su voz en tu corazón que te dirá: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Muéstrale lo que estás pasando en tu hogar. Muéstrale tu hogar. Muéstrale tu matrimonio, cómo está. Muéstrale cada uno de tus hijos. Muéstrale a tus padres, a tus hermanos. ¿Cuántas veces has querido, Señor, cámbialos? Pero dile: Señor, primero cambia mi corazón. Doblega mi orgullo, Señor. Doblega mi soberbia. Doblega, Jesús, ese flagelo, Señor, del mal en mí. Quiebra todo pensamiento, Señor, estéril, infértil, oscuro, dudoso, pecaminoso. Quebrántalo, Señor. Arranca de mi corazón, Señor, toda flecha incendiaria, porque dejé la puerta abierta al mal, Señor, y he sido atravesado, Señor, con estas flechas que me hacen daño, Señor. La
flechas de las ambiciones, Señor, de las seducciones, la flecha de la avaricia, Señor, de las mentiras, Dios. Y que muchas veces he querido, Señor, salir y no he tenido fuerzas. Arranca, Señor, de mi corazón todo aquello que me hace daño, Dios. Limpia mi lengua, Señor, para que ya no haya mentira, para que no haya blasfemia, para que mi lengua no calumnie, Señor, para que mis palabras tengan las palabras que puedan decir Jesús, 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 palabras de vida eterna, Señor, eres tú. Pasa tocando, Señor, mi espalda, Señor, encorvada, porque me he llenado de cargas, Señor, estériles, inútiles. He cargado con cargas que no me corresponden, Señor, con culpas, mi Señor. Arranca, Señor, esta mochila que pesa tanto, Señor, y me aplasta. Muchas veces te he pedido perdón, Señor, y en mi corazón siento que me has perdonado, pero muchas veces me viene el recuerdo de lo que hice y me juzgo duramente, Señor. Soy duro, soy dura, dile, Señor, contigo y conmigo, porque he ofendido a tu misericordia, Señor. He ofendido a tu poder, Señor. Libérame, Jesús, de estos miedos, mi Señor. Libérame, Señor, de estos traumas del pasado, Señor. Pasa tocando, Señor, muy especial a esta familia, Señor, a mi esposa, a mis hijos, cada uno de ellos, mi Señor, cada uno de tus familiares, cada uno de mis hermanos. Entra, Jesús, en estas redes sociales. Entra en esos hogares, mi Señor. Entra, Jesús. Entra en esos hogares y libértalo, mi Señor, de toda opresión del mal, de todo miedo, Señor, a la economía. Esa economía, Señor, que a veces la sentimos devastada. Como que mañana no hay que comer, como que mañana no hay que vestir, que no podemos cumplir obligaciones. Libértame, Señor, de toda opresión, Señor. Dios de la misericordia, Dios de la providencia. Empieza a pedirle al Señor, porque el Señor nos ha invitado en su palabra. Pidan y se les dará. Una medida apretada y rebosante, dice su palabra. Toquen y se les abrirá, dice su palabra. Llámame y te haré conocer cosas que tú no conoces. Invítale a Jesús a que entre a tu casa. Él está tocando tu puerta. Ábrele la puerta al Señor. Ábrele la puerta al Señor. No tengas miedo. No te juzgues. No te culpes. Porque el Señor no vino a juzgarte. Hoy día le escuchamos que decía, porque he venido a salvar lo que estaba perdido. Pon luz, Jesús, en la oscuridad. Pon luz, mi Señor, para que veamos el camino, Señor. Camina delante de mí, Jesús, para seguir tus huellas y no equivocarme, Señor. Abre mis oídos espirituales para escucharte, Señor.
Límpiame, Señor, esta ceguera para con Jesús. Sana, Señor, toda lepra, todo vicio que aferra, Señor. Toda seducción del maligno sea quebrada en el nombre del Señor. Con tus ojos cerrados, vamos a encontrarnos con una puerta muy grande, una puerta hermosa, y es la casa del cielo, la casa del Señor, es el corazón de Jesús. Dice su palabra que son calles de cristal por donde caminarán los siervos de Dios, los que confiamos en esa vida eterna. Ahora nosotros tocamos esa puerta de vida eterna, que es el corazón de Jesús, y le vamos a decir: Jesús, yo creo que tú estás presente, mi Señor, en la Eucaristía, que es tu presencia real, Señor, que en esa Eucaristía te encontramos, Señor, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, presencia total, plenitud de mi Dios. Pero ahora yo no puedo recibirte sacramentalmente, Señor, pero te pido, Jesús, aunque me siento indigno, de que vengas a mí espiritualmente, Señor. Entra, Jesús, a mi vida. Te pido que vengas espiritualmente a mi vida, a mi corazón, a mis sentimientos, mi Señor. Que vengas a este cuerpo que es templo de tu Espíritu Santo, Señor, y querer recibirte en esta hora, Jesús, y decirte que yo te recibo, Jesús, como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te recibo como mi pastor, como mi roca de salvación. Que reconozco que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Y tu Padre celestial, corónate con mi fe, corónate con mi confianza, porque es tu Espíritu Santo que se ha derramado aquí en mi corazón para reconocer que Jesús es Eucaristía, y que hoy día he comido el cuerpo y la sangre del Señor espiritualmente, y que sé que todos mis pecados los has perdonado, no porque, sino porque tú eres bueno, Señor. Porque yo escuché una invitación de Jesús: vengan a mi banquete. Queremos sentarnos a tu mesa, Señor, comer de ese pan de vida eterna, beber de esa sangre que libera, de esa sangre de la que tú me has comprado, Señor, de esa aclamación que hacen tus ángeles en el capítulo 5 del Apocalipsis, Señor, donde te proclaman: bendito sea el Cordero degollado, a Él todo el poder, la sabiduría, la fuerza, la riqueza, el honor, la gloria y la alabanza. Dice tu palabra, Señor. Y cuando tú te sentaste al lado del trono con vuestro Padre celestial, todos los cielos proclamaban: bendito es el que está sentado en el trono, Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Poder, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y le damos gracias a Dios por esta hora de misericordia,
Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Jesús, porque solamente tú eres santo, Señor. Porque tú has entrado, Señor, a estos hogares y los estás tocando, mi Señor. Porque estás sanando heridas del pasado, Señor. Heridas que fueron humillados, Dios. Porque tú estás sanando enfermedades físicas. Confía en Dios. Porque tú estás levantando, Señor, a los caídos. Y estás proveyendo al débil, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Cómo no te vamos a dar gracias? ¿Cómo no te vamos a alabar? ¿Cómo no te vamos a seguir, Jesús? ¿Cómo no te voy a predicar, Señor? Si yo creo que tú eres el Señor. Tú eres mi Jesús, mi Salvador, mi Dios, mi roca de salvación, mi pastor. Santo eres, Señor. Que esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones Montenegro. Nada, solamente gracias al Señor. Amén. 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 Amén.